buenos días. El día de hoy tengo el privilegio de estar de nuevo con ustedes. En esta ocasión tuve el atrevimiento de vestirme con smoking de gala, precisamente por el tema que vamos a abordar el día de hoy. Yo creo que uno de los temas más importantes dentro de este curso. Cuando me pidieron colaborar y estimé el tiempo que debería utilizar para exponer los temas que me habían asignados, cometí un enorme error que en su momento me hizo ver uno de los grandes profesores e investigadores que están dentro de este proyecto. Y hice un cálculo inadecuado o impreciso del tiempo que debería de utilizar para este tema, para lo cual tuve que pedir tiempo adicional para exponer este tema tan importante, que tiene que ver con los derechos humanos laborales vinculados con la impartición de justicia en materia de trabajo. Déjenme compartirles un trabajo que preparé para todos ustedes, para esta exposición, y que tiene que ver con este tema que tan trascendente. No he agradecido, siempre agradezco. La verdad es que eh, siempre agradezco muchísimo al consejero de la Peña, al doctor Sodi, y a todos ustedes que participan en que esto pueda ser posible. Muy agradecido de todos, con todos aquellos que están detrás de esta transmisión y que hacen posible que pueda hablar con todos ustedes. Entonces les comparto pantalla. Les decía que este tema eh, de los derechos humanos laborales es un tema que me apasiona, es un tema que tiene que ver con una de las partes más importantes. Ustedes saben como vamos a ver más adelante con muchos detalles, en esta reforma de los derechos humanos que ocurrió en el 2011, hubieron muchas fuerzas que intervinieron para que esto se estableciera o no se estableciera. Había unos factores reales de poder que estaban orientados a no consignar en nuestra Constitución estos derechos humanos, la dignidad humana, su protección. Y en este aparato del Estado, donde hay muchos participantes que tienen una destacada presencia en la defensa del Estado democrático y de derecho, eh, en pocas palabras, en la defensa de de los derechos y las libertades de los individuos. ¿Sí? Vamos a ver que en un momento, cuando abordemos el tema del derecho a la no discriminación, esto tiene que ver con la negación de la persona. Entonces, en estas filas cuentan o aparecen legisladores, administradores y juzgadores. Es importante tomar conciencia plena que quienes intervienen donde se hallan en juego las conquistas más apreciadas de nuestra especie. Entre todos, debo destacar la misión de ustedes, de los jueces, mirados como aplicadores puntuales de la ley, como jueces de la norma justa, pero principalmente como garantes del Estado de Derecho y custodios de los derechos humanos. Esta es la gran misión del juez laboral contemporáneo y podría constituir la prueba de fuego para la magistratura de una sociedad democrática. Los juzgadores son garantes de derechos y libertades frente al desbordamiento del poder formal e informal, que lo vemos claramente en este gobierno que estamos sufriendo. Tienen el más riguroso deber de independencia, que es lo que no tuvieron las Juntas de Conciliación y Arbitraje, que les permita impartir justicia y ganar la confianza, que no es otra cosa que la prenda de la esperanza de los justiciables. No es admisible que cedan bajo presión, que hay que reconocer en esta sociedad mexicana puede ser inmensa, ya lo vimos con el tema del outsourcing, ¿no? De los poderosos, y tampoco lo es que suscriban sin más los dictados, si son injustos, de una opinión pública mal informada, iracunda o manipulada, como la vemos ahora, ¿verdad? Toda la majestad del Estado debe de residir en el juzgador, que oye a los contendientes, que recibe
y también en el procedimiento laboral promueve pruebas, escucha alegatos, consulta la ley, la jurisprudencia y sobre todo a su conciencia. Y que finalmente resuelve para obtener eh, la justicia preparada por un legislador supuestamente comprometido. Y desde luego con la libertad y la justicia. En horas de crisis, el juzgador laboral constituye la más necesaria y eficaz muralla para la defensa del ciudadano, quienes acechan sus libertades y quienes les gustaría volver a la hora tan larga y oscura del poder autoritario. Estas palabras son una paráfrasis del doctor Sergio García Ramírez, que como ustedes saben, ha sido nada más ni nada menos en 2 ocasiones presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿sí? Un mexicano destacado, que en 2 periodos, igual que otro juez, Ferrer MacGregor, que ha estado no solamente como juzgador, sino como presidente de esta gran institución y que nos enriquece. Entonces, volviendo a esta exposición, ¿cuál es el propósito de esta exposición? Pues básicamente eh, tratar de llevar a ustedes, ¿cuál es el propósito? Les decía, que ustedes comprendan a los derechos laborales como derechos humanos, que ustedes conozcan e incorporen la perspectiva de los derechos humanos, que ahora sabemos que hay muchos grupos vulnerables, y que aplicando las herramientas proporcionadas en el marco jurídico mexicano nacional, y desde luego desde el punto de vista del marco jurídico internacional. Y deben de adquirir ustedes herramientas teórico-prácticas para desarrollar, asumiendo su calidad como juzgadores frente a los derechos humanos y asumiendo su papel como actores primordiales para garantizar el derecho de acceso efectivo a la justicia en materia de trabajo. Entonces, déjenme peleo con la pantalla. Dentro de los temas que podemos llegar a abordar con las limitaciones de tiempo que tenemos en esta exposición, déjenme decirles que desarrollando el tema me encontré que es un curso que debe durar 12 horas y tenemos un poquito más de 2 horas para explicárselas. Entonces vamos a tratar de hacer el mejor papel, pero ¿qué es lo que vamos a abordar? Un poquito la conceptualización de los derechos humanos, un poquito de historia de derechos humanos, los fundamentos teóricos de estos derechos humanos, desde luego el Estado frente a estos derechos humanos, en qué consisten, cuáles son los elementos, qué es un Estado constitucional de derecho, ¿sí? Los derechos humanos en el Estado democrático de derecho, la naturaleza jurídica de los derechos humanos y su diferencia frente a otros derechos, ¿sí? También vamos a ver quiénes son los sujetos en esta relación de derechos humanos, que son los titulares de los derechos, aquí de alguna forma van a ser los justiciables, aunque también desde la perspectiva del juzgador, pues también tendrá que ver su propia situación, ¿no? ¿Quiénes son los sujetos obligados? Normalmente el Estado. ¿En qué va a consistir esta responsabilidad objetiva o subjetiva del Estado? Las características principales de estos derechos humanos, la universalidad, la irrenunciabilidad, que los derechos humanos son imprescriptibles, interdependientes, inalienables, indivisibles, progresivos, exigibles y horizontales. También vamos a ver la dimensión social del derecho al trabajo, los derechos humanos laborales individuales, los derechos humanos laborales de tipo o de corte colectivo, que son de los más importantes y dentro de lo que se llama trabajo decente, están incluidos el derecho a la sindicación, a la negociación colectiva, a la huelga, los derechos humanos laborales de protección social. Ustedes saben que la llave al acceso a la protección social es la relación de trabajo. Sin reconocer este vínculo jurídico, pues no se tiene acceso a ninguno de estos derechos. Y una de las tendencias mundiales y mexicanas es que existe una fuerza enorme para deslaboralizar algunas relaciones jurídicas que desde la perspectiva estricta de los ojos de un laboralista o de un estudioso de la naturaleza de la relación de trabajo, son relaciones laborales que están disfrazadas. También las obligaciones y deberes del Estado frente a los derechos humanos laborales, las que ya conocemos que están en nuestro artículo primero constitucional: respetar, promover, proteger
garantizar, ¿sí?, las obligaciones y deberes del Estado de investigar, sancionar, importantísimo, reparar, restituir, ¿sí?, los principios generales de aplicación y los elementos institucionales, ¿sí?, los principios de aplicación y contenido esencial. Esta reforma de los derechos humanos laborales se dio en el 2011, ¿sí? ¿Cuál fue? Desde luego vamos a analizar cuál fue el contexto de esta reforma constitucional, cuáles fueron los preceptos modificados, porque no solamente fue el artículo primero de nuestra Constitución Política, sino fueron varios artículos que fueron abordados para implementar esta reforma, que desde los ojos expertos del doctor Sergio García Ramírez le hizo falta, ¿sí? A pesar de que fue muy bondadosa desde su perspectiva la implantación de estos derechos humanos en nuestro cuerpo constitucional, dice y sostiene que nos vimos cortos. Y efectivamente, si comparamos nuestra constitución política con la de otros países, a lo mejor de menor jerarquía económica o política, como por ejemplo podría ser Guatemala, en el tema constitucional están arriba de nosotros. Porque todos los convenios internacionales que abordan derechos humanos, ipso facto, forman parte de su constitución. Y luego entonces no existe esta teoría tan terrible de este señor alemán que tan gordo me cae y que utiliza la Suprema Corte de Justicia como el mejor pretexto para evadir los derechos sociales, este señor Robert Alexi, ¿no?, este alemán, en el que de una manera muy elegante y muy filosófica eh, establece la limitación de estos derechos tan importantes en una sociedad con tantas carencias como la mexicana. Entonces, vamos a hablar también de cuál es el contenido de estos principios, su contenido esencial, la progresividad, que vamos a ver que de repente aquí como que no le entienden nuestros grandes juzgadores en la Suprema Corte en qué debe consistir, la importantísima prohibición de regresión, que esto hay que tenerlo muy presente en este sistema de gobierno, donde de repente la cultura de la legalidad, la cultura de la constitucionalidad, pues no está presente. El máximo uso de recursos disponibles cuando se trata de implementar. Ahora vemos cómo en este gobierno se lastima a estos niños con cáncer o que se lastima a otra clase de grupos especiales protegidos. Estoy hablando de madres trabajadoras y de otros grupos vulnerables, precisamente por la falta de provisión de fondos que en un berrinche de nuestro gobierno federal se ha sacrificado hasta el 70%, 75% del presupuesto en perjuicio de estos grupos y donde se cuestiona si efectivamente nuestro gobierno está haciendo lo correcto con relación a los derechos humanos. Desde luego, los elementos institucionales que son disponibilidad, accesibilidad, la calidad y la adaptabilidad de estos derechos humanos. También vamos a ver el marco constitucional de los derechos humanos, el bloque de constitucionalidad, el control de convencionalidad, la interpretación conforme de las normas, eh, de las normas internacionales con su sistema jurídico. El principio importantísimo. Siempre que escucho la palabra pro, pienso en el individuo pro reo, ¿sí, verdad? Uno de estos sujetos que se debería considerar por el solo hecho de ser trabajador un sujeto vulnerable. El principio pro persona, el principio de progresividad y prohibición de no regresión, el principio de igualdad y no discriminación, esta cláusula hermosa que está en nuestro artículo primero constitucional y que en algunas ocasiones cuando es interpretada por nuestro máximo tribunal le pone algunos muros, algunas trabas, ¿verdad? Desde luego, esto que tememos, la suspensión de garantías, cuál es su concepto y procedimiento, qué dicen algunas tesis jurisprudenciales, cuál es el estándar de la Corte y Interamericana de Derechos Humanos. Vamos a ver también, dentro de lo posible, estos tratados internacionales en materia de trabajo, que son una fuente del derecho del trabajo, que están contempladas en el artículo 17 de la Ley Federal del Trabajo, que están en el artículo 6 de la Ley Federal del Trabajo, pero que en un nivel de mayor jerarquía están en nuestro artículo primero constitucional y nuestro artículo 133 constitucional. Estos tratados internacionales que ratificados por el Senado se vuelven después de la Constitución o a veces a la par de la Constitución en nuestra norma suprema.
También vamos a ver los derechos humanos en la legislación nacional, que a manera de ejemplo están en la Ley Federal del Trabajo, en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, en el caso del Estado de México, en la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y municipios, que ya sabemos que existen otras 30 leyes locales en materia de trabajo y falta reglamentar a la Constitución Política de la Ciudad de México en este tema en el que estableció cierta normatividad para regular estas relaciones laborales, entre ellas el derecho de huelga de los trabajadores al servicio del Estado, que como sabemos, aunque esté consignado en el artículo 123, apartado B y en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, las condiciones que se imponen para su ejercicio nulifica este derecho. Entonces, pues estamos hablando de un mal propósito de la legislación secundaria en materia federal. Vamos a ver qué hacen en materia local en la Ciudad de México. ¿Qué sucede o cómo es que se dan estos derechos humanos laborales? Siempre han estado ahí. Sin embargo, a raíz de una serie de eventos que vamos a comentar más adelante, se hacen mucho más presentes, mucho más visibles en la reforma constitucional del 2011. Déjenme decirles que en alguna ocasión y posterior a esta reforma, me tocó ir a conversar en este recurso de oída con un magistrado de circuito en materia de trabajo, cuyo nombre y cuyo circuito no voy a mencionar, en el que en nuestra plática, en nuestra discusión, le hice ver la importancia de esta reforma y el impacto de esta reforma en el caso concreto que tenía que resolver. Y con mucha tristeza me dijo que nada había cambiado, que todo era lo mismo. Y lo que desde luego me decía, la ineptitud, la incompetencia, la falta de preparación, la falta de sensibilización de este juzgador respecto de este evento maravilloso que fue la reforma constitucional en materia de derechos humanos. ¿Cuáles fueron los factores que influyeron en esta reforma constitucional? Si se fijan, igual que sucedió hace algunos años con el tema del outsourcing en la OIT, México experimentó un grave retroceso en el nivel de paz entre los años 2008 y 2009. De acuerdo al Índice Global de la Paz elaborado por el Instituto para la Economía y la Paz, una organización independiente sin ánimo de lucro que analiza las relaciones entre economía, la paz y desarrollo económico. No quiero saber qué es lo que dice del gobierno actual. Cuando pasó del puesto 93 al 108, 15 puestos más abajo. Este Instituto para la Economía y la Paz tomó en cuenta en ese entonces 23 indicadores para elaborar este índice, entre ellos la expansión del ejército en el país. Fíjense qué curioso, ¿no? Lo que sucede ahora. Yo creo que estamos en la peor época de las peores épocas. La relación con las naciones vecinas, los niveles de transparencia, democracia, educación, bienestar social y sobre todo respeto a los derechos humanos. Los eventos recientes que tienen que ver con la CONAPRED nos dicen mucho de la forma inculta, de la forma ignorante que nuestro jefe de gobierno federal tiene respecto a los derechos humanos y su protección, especialmente el derecho a la no discriminación. Estos indicadores son tomados de bases de datos del Banco Mundial y de las Naciones Unidas, así como de estudios estratégicos, entre otros, de la CEPAL, de tal manera que son muy difíciles de controvertir, aunque desde el gobierno federal luego se desestimen, ¿no? En el 2011, el Estado mexicano había cumplido 12 años aceptando la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y le ponemos Corte IDH para no confundirla con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que tiene el mismo acrónimo que la Corte. También México había firmado y ratificado la mayoría de los tratados de derechos humanos, tanto del sistema interamericano, Organización de Estados Americanos, OEA, como del Sistema Universal de Derechos Humanos, que pertenece a las Naciones Unidas, a la ONU. La Corte Interamericana de Derechos Humanos había conocido y resuelto los primeros 6 casos contenciosos en que el Estado mexicano resultó internacionalmente responsable por la violación de derechos humanos. Estos casos contenciosos contra el Estado mexicano en la Corte Interamericana de Derechos Humanos están
dentro de ellos el caso de Castañeda Gutmann, ya sabemos, este candidato que le violaron sus derechos electorales, del 6 de agosto de 2008, la falta de recursos internos en materia electoral. El 16 de noviembre de 2009, González y otras, que es la resolución del campo algodonero, que establece la situación de violencia estructural en contra de las mujeres en Ciudad Juárez. Debería existir uno de Catepec, ¿no? Del Estado de México, porque también se da este fenómeno constantemente. Y desde luego, estos grandes casos, el de Radilla Pacheco, que es el más famoso de ellos, el de Fernández Ortega y otros, Rosendo Cantú y otra, el de Cabrera García y Montiel Flores, en el que hay graves violaciones a los derechos humanos por parte del ejército mexicano. En pocas palabras, desaparición forzada. ¿Cómo puede ser que el gobierno, que debe ser el garante de los derechos humanos, incurra en estas acciones abominables? La tortura, la falta de idoneidad del fuero militar para conocer violaciones de derechos humanos. El caso más famoso es el de Rosendo Radilla Pacheco. ¿Cuál es la importancia de este caso para México? Que es un caso paradigmático que aparentemente no tiene ninguna vinculación estricta con el derecho al trabajo, pero que en el fondo sí sucede eso. Sí fue un destacado y líder apreciado en el municipio de Atoyac de Álvarez, en Guerrero, quien trabajó por la salud y educación de su pueblo y quien en alguna ocasión fue su presidente municipal. El 25 de agosto de 1974 fue detenido ilegalmente en un retén militar. La última vez que fue visto fue en el cuartel militar de Atoyac de Álvarez, en Guerrero. La detención y posterior desaparición forzada del señor Radillo Pacheco fue denunciada públicamente por la familia en el momento de que sucedieron los hechos y posteriormente denunciada ante las instancias de Procuración de Justicia nacionales. Los hechos que están detrás de este caso paradigmático fue que el 24 de agosto de 74 es detenido ilegalmente en un retén militar. Del 24 de marzo de 92 al 14 de mayo de 99, Andrea y Tita Radilla Martínez, hijas de Rosendo Padilla, denuncian el secuestro en contra de quien resulta responsable. Ambas denuncias fueron enviadas a la reserva por falta de indicios para determinar a los probables responsables. Nos imaginamos que había muy poco interés estatal de descubrir que el propio Estado era el culpable. El 20 de octubre, Tita Radilla interpone una nueva denuncia por secuestro de varias personas, entre ellas estaba nuevamente la de su padre. El 9 de enero de 2001 interpone junto con otras instituciones una denuncia más en contra de la desaparición forzada ante la Procuraduría General de la República. La Comisión Nacional de Derechos Humanos realiza una investigación, misma que concluye en un informe especial publicado en el año 2001 conjuntamente con la recomendación 26 de 2001. Aquí vemos la trascendencia de una Comisión Nacional de Derechos Humanos que es independiente del Estado y de su gobernante para precisamente cuestionar sus acciones cuando son arbitrarias. El 27 de noviembre de 2001 se crea la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado. Una de las averiguaciones previas investigadas por esta Fiscalía es, entre otras, el caso de Rosendo Padilla. Curiosamente, dicha Fiscalía fue cerrada de manera inesperada el 30 de noviembre de 2006. Fíjense qué terrible, ¿no? De 74 a 2006. Sí, el 15 de noviembre de 2001 se presentó el caso ante la Comisión, no la Corte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y el 11 de agosto de 2005, 4 años después, no son rápidos en la comisión, la verdad es que hay tantos casos y tan pocos recursos que de repente no se toma conciencia. Se consigna al general Francisco Quirós Hermosillo como probable responsable del delito de privación ilegal de la libertad en su modalidad de plagio o secuestro, en perjuicio de Rosendo Radilla Pacheco. En el 2005, en septiembre, el juez segundo distrito del Estado de Guerrero, que conoció el asunto, declinó su competencia en favor de un juzgado militar correspondiente.
el juez primero militar adscrito a la primera región militar acepta la competencia y abre el expediente 1513 del 2005, esto no, en octubre de 2005. El 12 de octubre, el Día de la Raza del 2005, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió el informe de admisibilidad con el número 65 del 2005 respecto al caso de Rosendo Radilla. El juez primero militar sobresee la acción penal debido al fallecimiento del consignado del general Quirós Hermosillo. Como murió, pues ya no le da seguimiento al juicio penal. En el 27 de julio de 2007, la Corte Interamericana de Derechos Humanos considera las posiciones de las partes y aprobó el informe de fondo 60/7. Toda esta información la pueden ustedes consultar en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Existe una documentación muy prolija de este caso y de la ficha técnica y de la ficha completa de este caso. El 15 de marzo de 2008, por una falta de respuesta del Estado mexicano al cumplimiento de las recomendaciones emitidas por dicho informe por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, demandó al Estado mexicano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Perdón, había dicho Corte y era Comisión. Por la violación del derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, artículo 3, derecho a la vida, artículo 4, derecho a la integridad personal, artículo 5, derecho a la libertad personal, artículo 7, derecho a las garantías judiciales, artículo 8, y derecho a la protección judicial, artículo 25, en conexión con la obligación de respetar los derechos, todos estos consagrados en la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Por su parte, los representantes de las víctimas, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones de los Derechos Humanos de México, demandaron al Estado mexicano no solo por los derechos consagrados en la Comisión Americana, sino también por las violaciones a la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzosa. Así, el 6 de julio del 2009 se llevó a cabo la audiencia ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Y el 23 de noviembre de 2009, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió la sentencia sobre el caso condenando al Estado mexicano por graves violaciones a los derechos humanos. Vamos a ver que una de las clasificaciones de las violaciones a los derechos humanos tiene que ver con su gravedad, ordenando al gobierno mexicano a una serie de medidas de reparación en concordancia con la gravedad de las violaciones. Las autoridades mexicanas se vieron forzadas a establecer criterios para el cumplimiento de esta sentencia. El caso Radilla tuvo un gran impacto en el sistema jurídico mexicano por contener órdenes que para México se realizaran a través de cambios estructurales de gran importancia para la vida jurídica y pública del país. Aquí les pongo la liga en la exposición de esta ficha técnica que además les permite abordar la ficha completa de este caso tan trascendente. Entonces, a partir de julio del 2011, el Poder Ejecutivo tuvo que adaptar paulatinamente su concepción respecto a la administración pública basada en derechos humanos y en este principio tan difícil de comprender por muchos de nosotros, que es la dignidad humana en sus diferentes facetas. En el 10 de junio de 2011, el Congreso de la Unión aprueba la reforma constitucional en materia de derechos humanos. Yo creo que los diputados, el constituyente permanente, los senadores que intervinieron en este proceso, no tomaron la conciencia de lo importante que había sido esta reforma, lo trascendente. En julio de 2011, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación inició un proceso de consulta a trámite para establecer las obligaciones que para el Poder Judicial Federal derivaban de la sentencia del caso Radilla y estableció en primer lugar las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en que México sea parte, son obligatorias para todas las autoridades mexicanas. Esto es muy importante. Además del reconocimiento y aplicación de los principios de convencionalidad, interpretación conforme y pro persona. Estos
que todo juzgador, escúchenme, incluyendo los juzgadores laborales, tiene que atender. Resolvió este expediente que está dentro del sistema de información de nuestro Supremo Corte de Justicia accesible. Es el expediente Varios 912 del 2010, concerniente al cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos recaída en el caso Radilla Pacheco. ¿Qué hace esta reforma constitucional? Incorpora las normas internacionales en materia de derechos humanos. Si ustedes son curiosos y buscan, existe una colección de la Suprema Corte de Justicia de la Nación gratuita, en la que hace una compilación integral de todas estas normas internacionales de derechos humanos, que inclusive está hipervinculada, es una chulada. Protege integralmente todos los derechos humanos, incorpora los principios internacionales y establece obligaciones específicas para todas las autoridades, no nada más para los jueces. Nuestro artículo primero constitucional actual, que es una belleza y que es producto de la forma constitucional en materia de derechos humanos, dice, entre otras cosas, que todos los tratados internacionales firmados por México y que reconocen los derechos humanos están al mismo nivel que la Constitución. Y así forman parte del nuevo, de la nueva Carta Magna. Y nuestros derechos. También dice que las normas relativas a derechos humanos deben interpretarse conforme a la Constitución y a los tratados internacionales. Todas las resoluciones de los juzgadores en materia laboral tienen que aplicar estos principios en materia de derechos humanos. Se establece el principio pro persona o pro homine. También se establece la obligación para que todas las autoridades promuevan, respeten, protejan y garanticen los derechos humanos. Esta parte que me decía aquel magistrado, en el que todo había quedado igual, se ve que no había leído ni su propia Constitución. También, una de las partes importantes que viene en este artículo primero, la obligación de prevenir, investigar, sancionar y la parte más importante, reparar las violaciones a los derechos humanos. ¿Sí? Un segundito. ¿Qué sucedía? Si hubo un cambio trascendente o no hubo un cambio trascendente, importantísimo este cambio. Tanto que en su momento el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos había establecido que en los Estados Unidos Mexicanos todo individuo, fíjense, hasta mis perros se pusieron a aullar de la importancia del cambio del texto. En los Estados Unidos Mexicanos todo individuo gozará de las garantías que otorga esta Constitución, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse, sino en los casos y con las condiciones que ella misma establece. Este es el texto que a mí me tocó estudiar con aquel admirado profesor, ministro en retiro, Sergio Hugo Chapital Gutiérrez. El texto vigente es un texto mucho más hermoso, mucho más entero. Dice que en los estados mexicanos todas las personas, fíjense, gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales en que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. La parte importante aquí resaltada en otro color es que hoy en día los tratados internacionales en materia de derechos humanos en los que México sea parte deben ser conocidos. Es increíble, pero en nuestra materia laboral existe una enorme ignorancia por parte de los litigantes, de los juzgadores, de los estudiosos de estos textos en materia de derechos humanos, y nada más ni nada menos son de las normas más importantes que existen en materia de trabajo. Permítanme un segundito. Continúa el artículo primero, primer párrafo. Previo a la reforma, dice que todo individuo gozará de las garantías que otorga esta Constitución. Ahora dice que en los Estados Unidos mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos. Fíjense qué interesante palabra. Reconocidos en esta Constitución. En pocas palabras, asumiendo que ya estaban ahí. Ahora nada más lo reconoce.
y en los tratados internacionales en los que el Estado mexicano sea parte. Uno de los cuestionamientos que hizo la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto de la Corte, el Suprema Corte de Justicia de la Nación, es que en su momento, al abordar estos casos, no aplicó estos tratados internacionales que eran más beneficiosos o que constituían. ¿Sí? En los Estados Unidos mexicanos dice todo individuo, fíjense qué interesante el texto, gozará de las garantías que otorga esta Constitución. Y en cambio, ahora el individuo se refiere a las garantías que gozan las personas físicas que no pueden ser restringidos por los gobernantes. En cambio, ahora comprendemos que esta concepción individualista, nos dice uno de los autores más citados por todos los investigadores, Norberto Bobbio, que esta concepción individualista significa que primero está el individuo. Esto es importantísimo, se entiende que el individuo singular, que tiene valor por sí mismo, es el que debe de prevalecer. Después está el Estado y no viceversa. Igual que aquella lectura de Luis Recasens Siches que en otro curso les recomendé, él también atribuye a las personas de carne y hueso, a las personas individualmente considerado, la importancia como fin último de las normas jurídicas. ¿Sí? El texto vigente de nuestra Constitución dice que todas las personas, y aquí no habla de las personas físicas exclusivamente, gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales en el que el Estado mexicano sea parte, así como las garantías para su protección, cuyo ejercicio no puede restringirse ni suspenderse, salvo en los casos en que la propia Constitución lo establece. Si se fijan ahora, la nueva concepción no solamente abarca a la persona física, a la persona humana, sino también a las personas colectivas, que se tratan de personas jurídicas en ambos casos. ¿Sí? Dice nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación, fíjense que una de las cosas que sucedió al inicio de este fenómeno es que muchos de los que nos dedicábamos a litigar en materia laboral y concretamente en materia de amparo directo, promovimos estos amparos esgrimiendo la violación de los derechos humanos de personas jurídicas colectivas. Y en algunos casos, estas demandas fueron desechadas porque decían que de acuerdo a la Constitución no se hablaba de personas jurídicas colectivas o personas morales. Y al final de muchos ejercicios que tenían que ver con, a lo mejor algunos con recursos de menor trascendencia, se llegó a estas conclusiones. Dice que las personas jurídicas son titulares de los derechos humanos compatibles con su naturaleza. Ya sabemos que las personas jurídicas colectivas son una ficción y que no pueden tener todos los atributos de una persona, pero que el cambio de paradigma el 10 de junio de 2011 consiste en que dicho precepto dispone que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la propia norma fundamental. También en estos criterios de la Suprema Corte dice que no dispuso expresamente como titulares de los derechos a las personas jurídicas, fíjense. Dice que el texto constitucional citado alude lisa y llanamente al término personas y que las personas jurídicas en determinados supuestos sí deben de ser protegidas por estos derechos humanos. ¿Sí? Dice que las personas jurídicas son titulares de los derechos consagrados en el Pacto de San José, a reconocer el de constituir asociaciones y sociedades para la consecución de un determinado fin y que en esta medida también son objeto de protección. También dice nuestra Suprema Corte de Justicia, y esto aparece en la Gaceta de la 10ª época, libro 1, tomo 1, octubre de 2011, en la página 313, que las normas relativas a los derechos humanos deben interpretarse en la forma más benéfica para la persona, lo que implica que no necesariamente hay una jerarquía entre ellas, sino que se deben de aplicar la que ofrezca una protección más amplia. En esta medida, si diversos instrumentos internacionales prevén como titulares de estos derechos a las personas jurídicas, debe seguirse esta interpretación amplia y garantista en la jurisprudencia mexicana. En pocas palabras, la máxima, aquí dibujando
una pirámide como la kelseniana, que ya saben que Kelsen no dibujó ninguna pirámide, pero partiendo de ese concepto gramatical y volviéndolo una figura geométrica, tenemos a la Constitución más los tratados internacionales como la máxima jerarquía de las normas en materia de derechos humanos. En los Estados Unidos mexicanos, dice nuestro artículo primero, gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales. La interpretación conforme a la Constitución y los tratados internacionales. Y la obligación de todas las autoridades en el ámbito de sus competencias, todas las autoridades, no nada más los jueces, como decía antes el 133, como dice el 133, promover, respetar, proteger y garantizar, siguiendo los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Y las obligaciones del Estado: prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que las leyes establezcan. La pregunta son, ¿con qué fondos económicos deben de repararse? Tiene que el Estado proveer estos fondos. Es como el tema de la impartición de justicia laboral, ¿no? Donde ahora tenemos, o aparentemente tenemos, un doble plano, ¿no? El de la justicia laboral del primer mundo, la que ahora le va a tocar impartir al Poder Judicial, federal y local, y la que siguen impartiendo las Cortes de Conciliación y Arbitraje, abandonadas presupuestariamente, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las obligaciones generales en materia de derechos humanos? Promover. ¿Qué significa promover? Informar, dar a conocer los mecanismos sobre los derechos humanos. El segundo, respetar. Respetar son obligaciones de abstención de violentar los derechos humanos o realizar conductas que puedan traducirse en el obstáculo de su ejercicio. Proteger significa adoptar medidas para evitar que otros agentes o sujetos vulneren los derechos humanos. Y aquí vamos a ver cómo los sujetos privados, y estoy hablando, por ejemplo, en el caso de los sindicatos, en el que pueden ser discriminadores, deben de adoptar las medidas para evitar que otros agentes o sujetos vulneren los derechos humanos. Y garantizar, asegurar integralmente el pleno ejercicio de los derechos humanos. También, ¿cuáles son las obligaciones? Prevenir. ¿Qué significa prevenir? Realizar las acciones tendientes para evitar que se vulneren los derechos humanos. Investigar, que vamos a ver que esta facultad se le ha delegado a este importante órgano, que es la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que actualmente ocupa su dirección alguien impreparado, ignorante, que no es del sistema y que desgraciadamente bajo el modelo de gobierno del actual gobierno federal, permite que personas sin la trayectoria, sin pertenecer al sistema, dentro de la teoría de los sistemas, sin el recorrido, sin las experiencias, sin las habilidades, los ocupe. Y esta actividad investigadora significa averiguar cualquier conducta que vulnere derechos humanos de manera eficaz, rápida, completa e imparcial. ¿Cómo puede desarrollar hoy en día la Comisión Nacional de Derechos Humanos estas funciones si quien la dirige es un apéndice más del Ejecutivo Federal? Es algo vergonzoso. También los deberes frente a violaciones de los derechos humanos es sancionar, que consiste en castigar a quien resulte responsable por las violaciones a los derechos humanos. Y una de las partes más importantes en las que no se comprendería la existencia de los derechos humanos es la de reparar, que es restablecer el derecho transgredido o reparar íntegramente el daño ocasionado a las víctimas, ¿sí? ¿Qué otros? La pregunta es, que podría ser pregunta de examen, ¿se reformó algún otro artículo en materia de derechos humanos por la reforma de 2011? Desde luego la respuesta es sí, ¿sí? Y la pregunta correcta son ¿cuáles? ¿Sí? Los temas específicos de la reforma constitucional de los derechos humanos están en los artículos 1, 3, 11, 15, 18, 29, 33, 89, 102 y 105. Respectivamente, trata el artículo primero el fortalecimiento de los derechos humanos en el ámbito constitucional. Sí, esta atracción como bloque de todos los convenios internacionales ratificados por México en materia de derechos humanos, incluyendo los de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo.
El artículo tercero establece los derechos humanos como principios y fin de la educación. Una de las partes importantes para transformar una sociedad es precisamente la educación. Si no hay educación en ese aspecto, pues no hay esa conciencia. Los derechos humanos se aprenden. Desde luego, en el artículo 11, el derecho al asilo y refugio, ¿sí? No de este dictador Evo Morales, sino de personas que verdaderamente necesitan, no están en huida, en una persecución, ¿sí? El artículo 15, la prohibición de celebrar tratados que alteren o que transformen derechos humanos. En el 18, los derechos humanos como principios de la organización del sistema penitenciario, que hoy en día pues, todos sabemos que todavía no llega a la realidad, ¿no? Que tenemos muy buenas disposiciones, pero que la aplicación, la implementación eficaz es donde fallamos. El artículo 29, que habla de la suspensión y restricción de los derechos humanos, el estado de excepción, ¿sí? Que tanto hemos temido que el actual gobierno, en un arranque de mecha corta y de berrinche, de repente decreta una suspensión de esa naturaleza. Que gracias a Dios nuestra Constitución tiene ciertas garantías actualmente para que no se abuse de este fenómeno. Pero que en manos de un Congreso dominado por, eh, por el Ejecutivo, pues rompe ese equilibrio, ¿no? El artículo 33 establece hoy en día la garantía de audiencia, el derecho de audiencia para personas extranjeras sujetas a expulsión. Antes, primero las expulsaban y luego averiguaban. Hoy en día tienen que ser escuchadas. El artículo 89 de la Ley Federal del Trabajo, las facultades del Ejecutivo en materia o como principio de la política exterior. ¿Sí? El 102, el fortalecimiento de organismos de protección de derechos humanos que son tan ignorados por el Führer de Macuspana, ¿no? Y desde luego, las acciones, estas formas de autopoiesis, de autodefensa de la Constitución, que son la acción de inconstitucionalidad contra leyes que violen derechos humanos. Desde luego, uno de los grandes principios es la educación en materia de derechos humanos, ¿sí? Que a la vez que es un derecho humano, es una actividad necesaria para lograr el respeto a los derechos humanos. También la población que tiene limitaciones educativas tiene también menores posibilidades de conocer y entender la forma como sus derechos se establecen en la realidad y de alguna forma reclamar su violación, ¿no? Como decía este experto en materia de interpretación y también experto en materia de democracia, en sus 30 lecciones de democracia nos dice que con pobreza extrema y con ignorancia no puede haber una verdadera democracia, ¿sí? Educar derechos humanos implica más que el acto intelectual de transmisión de conceptos, implica la vivencia misma de los derechos humanos, ¿sí? El asilo al refugio en caso de persecución política, ¿sí? Por causas de carácter humanitario se debe de recibir eh, 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 a estos migrantes. Llama mucho la atención como ahora, en un papel vergonzoso impuesto por el presidente Trump, nuestro gobierno se presta a ser el guardián de nuestras fronteras, evitando que personas que están en estas circunstancias entren a nuestro territorio. El derecho internacional de los derechos humanos es distinto al derecho internacional humanitario, pero coincide en la protección de las personas. Y el derecho internacional humanitario persigue estas conductas hostiles que se dan en la paz o en un conflicto armado, ¿sí? El derecho internacional humanitario específicamente está destinado a ser aplicado en los conflictos armados internacionales o no, que limita por razones humanitarias el derecho de las partes en conflicto a elegir libremente los métodos o los medios de hacer la guerra. La asistencia a las víctimas de los conflictos armados o de las catástrofes naturales es una cuestión humanitaria. Para eso existe la Cruz Roja Internacional, a través de este Comité Internacional de Ginebra o de Génova. Y los tratados y los derechos humanos laborales en México tienen que ver con esta inmensa producción de tratados internacionales acordes con los derechos humanos.
¿Dónde busco los derechos humanos, los tratados internacionales en materia de derechos humanos? Pues desde luego en esta famosa colección de la Suprema Corte que existe física y que existe virtual, pero también con el garante, el que los guarda, el que los mantiene, que es la Secretaría de Relaciones Exteriores y que tiene el registro de todos los tratados internacionales bilaterales o multilaterales celebrados por México, que suman más de 4.400 tratados. Por eso es esta parte donde pues no es tan fácil abarcar en el tema de derechos de los tratados todos estos derechos. Desde luego, este derecho internacional es el conjunto de normas que agrupadas en un sistema forman el ordenamiento jurídico de la comunidad internacional. Y cuando México ratifica o aún no ratificado, cuando se trata de normas fundamentales, como se trata de la OIT o de estos convenios fundamentales, por el solo hecho de ser miembro, está obligado a ellas, ¿no? El Estado es el principal sujeto de derecho internacional, es decir, cada país, ¿sí? Los países tienen que dar su consentimiento para que se les apliquen las reglas internacionales y estas son elaboradas generalmente por consenso. Aquí les hago una lista de los principios generales, de algunos de los principios generales de derecho internacional que provienen de la Convención de Viena sobre el derecho a los tratados. A propósito, les hago dos comerciales. Refleja mi admiración por estos autores. Por ahí me decían que por qué no pongo la bibliografía al final, pues porque simplemente no se me da la gana. Me gusta por acá. Está el trabajo de la doctora Elba Jiménez Solares, que fue motivo de un premio como una de las mejores tesis de posgrado, y dice Tratados Internacionales de Derechos Humanos, Derecho Uniforme u Orden Público General. Fue premio UNED en el 2015 a la mejor tesis doctoral en Derecho. Aquí se las muestro. Librazo que hay que tener en el tema de precisamente los derechos de los tratados, que hoy en día es una materia que se imparte en la Universidad Nacional Autónoma de México y en otras universidades de prestigio. También está este gran libro que habla de los derechos de los tratados, ¿sí? Este es un manual de Guillermo Estrada Adán y de Carlos Fernández de Casa de Bante Román y presentado por Fernando Serrano Migallón, ex director de la Facultad de Derecho de la UNAM. Esos son libros así como obligatorios. Desde luego, ya les hice referencia a dos grandes obras. Bueno, son varias las obras que hablan de estos temas, pero en el tema de la reforma constitucional sobre derechos humanos, 2009-2011, está uno de estos señores que sí saben lo que escriben, ¿sí? Que son expertos. En este caso, está el doctor Sergio García Ramírez y Julieta Morales Sánchez como autores de este libro. Y desde luego también, pues este gran libro elaborado por Miguel Carbonell y Pedro Salazar, que se llama Reforma Constitucional de los Derechos Humanos, un nuevo paradigma, coordinada por Miguel Carbonell y Pedro Salazar. Y que, la verdad, hay muchísima más obra y tengo una caja completa de literatura en materia de derechos humanos, que no es toda la que tengo en mi biblioteca, pero que poco a poco se las trataré de mostrar. ¿Cuáles son estos principios? El ex consensu advenit vinculum, del consentimiento deviene la obligación, ¿sí? El libre consentimiento firma, ratifica, se adhiere a un pacto. El principio de pacta sunt servanda, que lo acordado, los acuerdos se hacen para cumplirse, ¿sí? Lo pactado obliga. Todo tratado en vigor obliga a las partes. Otro de los grandes principios es la res inter alios acta, cosa realizada entre otros. Los tratados solo crean obligaciones entre las partes que intervienen. El principio importantísimo también en la negociación colectiva de la buena fe, la bona fide. Un tratado debe ser cumplido de buena fe. Debe haber una provisión del abuso del derecho. Y desde luego, el principio de jus cogens, ¿sí? Normas de obligado cumplimiento que no admiten acuerdo en contrario. En materia laboral serían estos principios la imperatividad y la irrenunciabilidad de los derechos del trabajo.
Un tratado sería nulo cuando fuera contrario a una norma imperativa del derecho internacional. Por ejemplo, un tratado que estableciera, por razones económicas, la esclavitud adolecería o iría en contra de este ius cogens, ¿sí? Genera obligaciones erga omnes para todos los estados. El artículo 15 constitucional dice que en nuestro sistema jurídico no se autoriza la celebración de tratados para la extradición de reos políticos, ni para la de aquellos delincuentes del orden común que hayan tenido en el país donde cometieron el delito la condición de esclavitud, ¿sí? Ni de convenios o tratados en virtud de los que se alteren los derechos humanos reconocidos por nuestra Constitución y en los tratados internacionales en que México sea parte. Desde luego, uno de los temas pendientes en nuestra justicia laboral y que lo vemos todos los días es el sistema penitenciario con perspectiva de derechos humanos. ¿Cuándo vamos a tener un derecho digno de derechos humanos cuando tengamos una sociedad más justa? ¿Sí? Si vemos, por ejemplo, otros países en los que existe este equilibrio, esta distribución equitativa de la riqueza, vamos a ver que la génesis delictiva es mucho menor y su tratamiento también es mucho menor. Tenemos el pésimo ejemplo de los Estados Unidos, donde las cárceles son administradas de manera privada y son un excelente negocio, de tal manera que parte del propósito del Estado es tenerlas llenas. Eso es un despropósito y nosotros tenemos un grave problema de recursos en estos lugares y de un autogobierno, de un maltrato en la dignidad de las personas, de una sobrepoblación y donde en lugar de incidir en la recuperación del individuo para la sociedad, sucede en su perfeccionamiento para la criminalidad, ¿sí? El sistema penitenciario, dice, se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir. Y aquí hago este cuestionamiento. ¿Dónde en nuestra Constitución, en nuestra Ley Federal de Trabajo, en las leyes del trabajo especiales que se pudieran dictar, está regulado el trabajo productivo de los presos, ya sea que estén sujetos a proceso o sentenciados y condenados? ¿Dónde está la regulación de este trabajo en beneficio de particulares? Me suena como a esclavitud, como un tema grave para el tema de derechos humanos, donde estos trabajadores deberían estar sujetos a una relación laboral reconocida por nuestro sistema jurídico y con los beneficios de la seguridad social. ¿Sí? Esta idea tan vilipendiada del MIGIS que es tan importante abordar y resolver. Existe una laguna enorme de la regulación de este tipo de trabajo en nuestro sistema jurídico y desde luego la falta de ratificación de los tratados recientes sobre trabajo forzoso, en el que, pues nada más para mencionar, prohíbe que instituciones privadas se beneficien del trabajo de los reos, ¿no? Nos hace pensar de una especie de esclavitud. También dice que la Federación, los estados y la Ciudad de México podrán celebrar convenios para que los sentenciados por delitos en el ámbito de su competencia las extingan penas en establecimientos penitenciarios dependientes de una jurisdicción diversa, es decir, cerca de su domicilio, no como le sucede a esta abogada laboralista que está presa en un lugar a más de 300 kilómetros de su residencia habitual, ¿no? Dice también que la federación y las entidades federativas establecerán en el ámbito de sus competencias un sistema integral de justicia para adolescentes, que será aplicable a quienes se atribuya a la comisión de participación de un hecho que la ley señala como delito y que tengan entre 12 años cumplidos y menos de 18 años de edad. Qué terrible, ¿no? Yo no me imagino un menor de 12 años en una prisión. Este sistema garantizará los derechos humanos que reconoce la Constitución para toda persona, así como aquellos derechos específicos, y estoy hablando de un grupo vulnerable, que por su condición de personas en desarrollo han sido reconocidas a los adolescentes. Hay que reconocer que cualquier ex visitante en estos lugares, en esas épocas, sale más que preparado para su reinserción social, sino para delinquir. Es un tema terrible este tratamiento. Desde luego también la reforma al 18 constitucional determina la organización y las condiciones del sistema penitenciario, ¿sí? El concepto de sanción privativa de libertad
sustituye al de pena corporal y la denominación de sentenciada sustituye a la de reo. A su vez, motivada por la evolución del sistema penitenciario, que la idea de regeneración de los años 50 pasa a los años 70 a la de readaptación, ahora finalmente establece el concepto de reinserción social, basado en garantías y estándares constitucionales. Ahí está la lagunota en el tema del trabajo productivo entre las prisiones al servicio de particulares, y que implica la participación de la sociedad, la familia y el sector privado como otros actores en el proceso de reinserción. Desde luego, el derecho de audiencia antes de ser expulsado de los extranjeros, que dice que previa audiencia podrá expulsar del territorio nacional a personas extranjeras con fundamento en la ley, en el que de repente cualquiera podría ser en un abuso expulsado y ya luego se averiguó si era correcto o no. La política exterior de nuestro sistema jurídico, que debe ser, de acuerdo a lo que dice el artículo 89, la fracción dice, décima, que dirigir la política exterior y en la conducción de tal política el titular del Poder Ejecutivo observará los principios normativos. Y de entre ellos la protección y promoción de derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacionales. Aquí es donde me pregunto, ¿qué está haciendo el presidente con todos estos migrantes ciudadanos del mundo que, huyendo de condiciones adversas en sus estados, están siendo detenidas como policías al servicio del presidente Trump en nuestras fronteras? Desde luego, una de las partes importantes es la investigación de violaciones a los derechos humanos por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a través de la reforma constitucional que le otorga a la comisión, a esta comisión, las facultades para conocer asuntos laborales. En un principio, ustedes sabían que la Comisión Nacional de Derechos Humanos le estaba vedado, le estaba prohibido conocer de asuntos laborales. Qué despropósito, ¿no? Si hay un grupo de alguna forma vulnerable en materia de derechos humanos, son los trabajadores. Y es curioso porque en su momento se le limitó absolutamente y ahora vamos a ver que su acceso es limitado. Como les confirmaba, una traslación de la facultad de investigar violaciones a los derechos humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Allí por eso es que es tan importante la independencia, la autonomía de esta comisión frente al gobierno, porque si no le va a solapar cualquier abuso autoritario, ¿sí? El artículo 102 constitucional dice que se establecerán los organismos de protección de los derechos humanos que ampare el orden público mexicano. Oigan, y dentro de esto está la CONAPRED, la COPRED o cualquier otro órgano local para prevenir la discriminación. Aquí, este personaje que ahora ataca a estas instituciones autónomas, entre ellas estas comisiones de derechos humanos, entre ellas a las comisiones para prevenir la discriminación, curiosamente se le olvida que en su momento juró respetar la Constitución. Tendríamos que recordar que lea este inciso B, ¿no? Este artículo 102 constitucional. Dice, cuando las recomendaciones emitidas no sean aceptadas o cumplidas por las autoridades o servidores públicos, estos deberán fundar y motivar y hacer pública su negativa. Además, la Cámara de Senadores, en sus recesos, la Comisión Permanente o las legislaturas de las entidades federativas, según corresponda, podrán llamar a solicitud de estos organismos a las autoridades o servidores públicos responsables para que comparezcan ante dichos órganos legislativos a efecto de que expliquen el motivo de su negativa y al mismo tiempo ser cuestionados, ¿no? ¿Qué es la Comisión Nacional de los Derechos Humanos? Es un organismo que cuenta con autonomía de gestión y presupuestaria, personalidad jurídica y patrimonio propio, y tiene por objeto esencial la protección, observancia, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos, que ampara el orden jurídico mexicano, una de las mejores fuentes en materia de literatura de derechos humanos y en materia de exposiciones e inclusive bases de este estudio, es esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ¿sí? Dice el artículo 102, parte final de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos podrá investigar hechos que constituyen violaciones graves de derechos humanos, cuando así lo juzgue conveniente o lo pidiera el Ejecutivo Federal,
o alguna de las cámaras del Congreso de la Unión, los titulares de los poderes ejecutivos de las entidades federativas o las legislaturas de los estados. ¿Qué es una violación grave de derechos humanos? Bueno, no cualquier violación afecta gravemente a los derechos humanos. Vamos a ver que una de las costumbres reiteradas de nuestro sistema jurídico laboral mexicano es que cuando hay violaciones formales, pues tienen que trascender. Aquí las violaciones o infracciones graves a los derechos fundamentales son los atentados a la vida. En este gobierno, en los anteriores, hay atentados a la vida. La tortura, que no ha desaparecido. La desaparición forzada. Sí, todas las demás violaciones que se denominan de lesa humanidad o cuando las anteriores infracciones atenten en contra de una comunidad o un grupo social en su conjunto. ¿Sí? Las facultades para conocer en asuntos laborales son relativas relativamente recientes en nuestro sistema jurídico. La Comisión Nacional de Derechos Humanos se crea en 90 como órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación. Sí, en el reglamento interno quedó establecido de manera expresa que la comisión carecía de competencia para conocer de asuntos jurisdiccionales, así como los conflictos de carácter laboral y electoral. Qué pena que no pudiera cuestionar estos laudos o estas sentencias injustas o mal rendidas por los juzgadores. Sin embargo, el 28 de enero de 1992 se publica la reforma constitucional que añade el artículo 102 en el apartado B, con el cual se proporcionó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos su carácter constitucional. Esto es, se desvincula el poder para volverse un organismo constitucional autónomo. El 29 de junio de 1992 fue publicada la ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el 12 de noviembre su reglamento. A pesar de ello, se reiteró la incompetencia de la Comisión para conocer de asuntos jurisdiccionales, laborales y electorales. ¿Sí? Las facultades para conocer asuntos laborales, doctrinariamente decían que no debería conocer asuntos laborales porque en realidad estos de todas formas eran conocidos, eran conflictos entre particulares y al fin y al cabo eran sometidos a un tribunal, a una junta de conciliación y arbitraje, y estos derechos humanos laborales eran resueltos a través del juicio de amparo. En este caso, el juicio de amparo indirecto o el juicio de amparo directo. Ya saben que el juicio de amparo indirecto procede en contra de actos previos al juicio, durante el juicio excepcionalmente y después del juicio. Y el amparo directo, que es muy parecido a un recurso de casación, únicamente se trata de actos jurisdiccionales. Y en estos actos jurisdiccionales se observan tres clases de violaciones. Las violaciones que son de fondo, las violaciones que tienen que ver con la resolución más importante del asunto, las violaciones procesales, siempre y cuando trasciendan al fondo y afectan las defensas del quejoso, y también las violaciones de forma, que tienen que ver con la congruencia y con la exhaustividad de las sentencias. Entonces, a través del juicio de amparo se estimaba que pues, no era necesario que la Comisión de Derechos Humanos abordara esto. Dice, estos organismos no serán competentes tratándose de asuntos electorales y jurisdiccionales. Esto lo estableció el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio del 2011. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Y que a raíz de esta reforma constitucional, sí se permitió. Me acuerdo que el primer miembro de la visitaduría de esta Comisión Nacional de Derechos Humanos fue un exalumno querido mío, brillante, tanto por la parte heredada de sus padres, su mamá, la doctora Cursain, y también hijo de Mariano Piñolaya, aquel expresidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. Pues este compañero, Piña Cursain, fue precisamente el primer miembro de esta visitaduría. Y ¿qué es lo que permitió? Que aquellos casos que derivaran de un retraso en un juicio seguido ante los organismos de impartición de justicia laboral podrían ser sujetos a estas recomendaciones, que atenten a las prerrogativas laborales sindicales, que se incida de manera negativa en las condiciones de seguridad o higiene en el trabajo, o cuando un trabajador es objeto de acoso laboral por parte de su patrón. Hay que decir
que en estos temas se ha avanzado mucho. Se ha avanzado mucho y que hoy en día la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha hecho interesantes intervenciones en estos temas. Tanto que hoy sabemos de una recomendación dirigida al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje y a todos los tribunales estatales de conciliación y arbitraje para que cumplan o vean que se cumplen con los laudos dictados en contra de los patrones demandados, en este caso en contra del mismo Estado, en sus tres niveles, en el nivel federal, estatal o municipal. Después, ¿qué dijo el reglamento dentro de las facultades de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el artículo 2? En las denominaciones: asuntos laborales, los actos u omisiones atribuidos a servidores públicos relacionados con el desarrollo del procedimiento sustanciados ante las autoridades de competencia laboral. ¿Sí? Este reglamento es un reglamento interior del 2011. ¿Sí? También los derechos humanos laborales se ven presentes en la implementación e impartición del garante de los derechos humanos. ¿Cuál es el garante de los derechos humanos? Nada más y nada menos que el juicio extraordinario de amparo. ¿Sí? Los tribunales de la Federación dice que a raíz de esta reforma es que nace la 10ª época. Los tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como los tratados internacionales en el que el Estado mexicano sea parte. Es decir, que quien considere que se le ha violado un derecho humano que está en la Constitución o en los tratados internacionales puede acudir ante un juez de amparo para demandar la protección de sus derechos humanos. Esta también, una de las formas de autopoiesis de la Constitución son las acciones de inconstitucionalidad, ¿verdad? La Suprema Corte de Justicia debe de conocer los términos de la ley reglamentaria y las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una norma general y esta Constitución. Una de las más recientes que vimos que promovió cuando era autónoma la Comisión Nacional de Derechos Humanos fue en contra de esta pésima ley que habla de la disminución de los salarios como un tema regresivo de los servidores públicos, ¿no? Y las posteriores normas para fortalecer esa arbitraria disposición del Ejecutivo sin ninguna base, ¿no? Dice que las secciones de constitucionalidad que tengan por objeto plantear la contradicción entre la norma general y esta Constitución. Y dice, las acciones de inconstitucionalidad podrán ejercerse dentro de los 30 días naturales siguientes a la fecha de publicación de la norma por la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Fíjense qué interesante. En contra de las leyes de carácter federal o las entidades federativas. Entonces, esta ley de remuneraciones fue impugnada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que por cierto, bien recuerdo, obtuvo la suspensión provisional. En este caso, aquí les transcribo que un ejemplo de una de estas acciones de inconstitucionalidad promovidas en contra precisamente en contra de disposiciones que tienen que ver con esta acción, ¿sí? El presidente nacional de la Comisión de los Derechos Humanos y con fundamento en las fracciones primera y segunda del artículo 105 de la Constitución. ¿Sí? ¿Cuáles son los elementos institucionales de estos derechos? Oigan, la teoría de obligaciones en materia de derechos humanos son el mapa que nos permite ubicar las conductas que son exigibles tanto respecto de casos particulares como con relación a la adopción de medidas y legislación. De lo que se trata es hacer una lectura de los derechos a la luz de cada una de las obligaciones, por lo que se requiere pensar en los derechos humanos a partir de las obligaciones y no a partir de los derechos. ¿Sí? Esta es una definición de Flaxo, ¿no? El sistema de derechos humanos en acción está integrada por un conjunto de principios que sirven como directrices para interpretar los derechos, pero esencialmente para aplicar las obligaciones que derivan de esos derechos. ¿Sí? ¿Cuáles son las clasificadas las obligaciones generales, los principios de aplicación, los elementos institucionales y los deberes? Las obligaciones generales son respetar, promover, proteger y garantizar los derechos humanos.
Los principios de aplicación son los contenidos esenciales, la progresividad, la prohibición de regresión y el máximo uso de recursos disponibles, que en este régimen federal que vivimos parece que no le entienden estas obligaciones. Los elementos institucionales son la disponibilidad, la accesibilidad, la calidad y la aceptabilidad de estos derechos humanos. Y los deberes son obtener la verdad a través de la investigación, sancionar y sobre todo reparar los derechos humanos. Entonces, los elementos institucionales son disponibilidad, accesibilidad, calidad y aceptabilidad. ¿Cuáles son elementos institucionales? Las obligaciones de proteger, garantizar y promover, que enfatizan el deber estatal de adoptar las medidas de distinta naturaleza. Además de las obligaciones en materia de derechos humanos, la conformación del estándar internacional requiere observar los elementos básicos que de cada obligación han desarrollado los comités de las Naciones Unidas. Se requiere una acción del Estado para que se cumplan determinadas características en las que sean disponibles, accesibles, aceptados, que sean de calidad y adaptables estas actividades de las autoridades. Estos elementos esenciales se corresponden con el deber inserto en la obligación de garantizar y de crear la maquinaria institucional esencial para la realización del derecho. Recuérdenle esto al Fiore de Macuspana con relación a la CONAPRED. ¿Sí? Disponibilidad implica garantizar la suficiencia de los servicios, instalaciones, mecanismos, procedimientos o cualquier otro medio por el cual se materializa un derecho para la población. En la disponibilidad, por ejemplo, hablando del derecho al trabajo, la obligación general es proteger y garantizar, crear las condiciones para que haya inversiones, para que se protejan las fuentes de trabajo. ¿Sí? ¿En qué implica que el Estado debe contar con los servicios especializados que tengan por función ayudar y apoyar a los individuos para permitirles identificar el empleo, su disponibilidad y su acceso a él? Oigan, en este país, donde recientemente perdimos más de 1 millón de empleos formales, imagínense la carga que tiene este gobierno con relación a estos derechos laborales y su disponibilidad. La accesibilidad. Se trata de asegurar que los medios por los cuales se materializa un derecho sean accesibles a todas las personas, sin discriminación alguna. Por ejemplo, tratándose del derecho del trabajo, el Estado debe garantizar que el mercado de trabajo debe poder ser accesible a toda persona. Principio de universalidad, y que tiene que ver muchísimo con todas las discapacidades. La accesibilidad es el derecho a la no discriminación. Este principio cruza cualquier actividad estatal, ¿sí? Pero aquí tiene una función concreta de protección a grupos que se encuentran en situación de vulnerabilidad, principalmente, pero también para enfatizar la obligación de que en toda institución estatal debe de asegurarse la no discriminación, ¿sí? El Estado debe garantizar el acceso al empleo y la conservación del mismo, sin discriminación. Fíjense, ¿qué implica? O sea, el gobierno federal no ha leído esto, ¿sí? Que sea motivada por raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole. Fifís, conservadores incluidos. De origen nacional o social, posición económica, nacimiento, discapacidad física o mental, estado de salud, incluso en el caso de infección por VIH o SIDA, orientación sexual, estado civil, político, social o de otra naturaleza, con la intención o que tenga por efecto oponerse al ejercicio del derecho al trabajo en pie de la igualdad o hacerlo imposible. Y aquí me pregunto qué sucede en algunas instituciones de educación superior donde de repente no tienen instalaciones para que las personas con discapacidad motriz accesen a sus instalaciones o a los lugares donde se imparte la educación, ¿no? Accesibilidad física, como parte del goce de los derechos, el Estado debe de acercar los medios de su realización, de lo contrario estaría imponiendo una carga extra a las personas. Esta accesibilidad física implica que el Estado debe garantizar la accesibilidad del trabajo como se puntualiza en el párrafo 22 de la observación general número 5 del Comité de los DESC sobre las personas con discapacidad. Dice la Suprema Corte en su protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren derechos con personas de discapacidad, que las personas con discapacidad, independientemente de la calidad con la que participen en un juicio, se les debe brindar la información acerca del procedimiento que van a enfrentar, el rol que van a tener dentro del mismo y los recursos disponibles con los que se cuenta para la defensa de sus intereses.
incluidos aquellos relacionados con los derechos humanos de las personas con discapacidad en general, inclusive en los casos en los que la pretensión no se relacione con la discapacidad de la persona, con la finalidad de que en el procedimiento sea comprendido y conocido a cabalidad por estas, y se pueda llevar a cabo los ajustes necesarios para garantizar el acceso a la justicia. Por eso es que tenemos estas primeras sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se dirigen a una persona con discapacidad mental para explicarle los efectos del amparo que se le había sido otorgado. También debe de observarse el protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos de derechos con personas con discapacidad motriz. Se sugiere que el entorno físico no sea un impedimento para su movilidad y desplazamiento por las instalaciones u oficinas en los centros de impartición de justicia, tal como lo dispone la regla 77 de las 100 reglas de Brasilia sobre el acceso a la justicia de las personas con condición de vulnerabilidad. Nada más hay que ir a la Junta local de la Ciudad de México para ver que pues, no hay elevadores para estas personas, ¿no? También la discapacidad visual. Es pertinente que en las oficinas en las que se desarrollen actos procesales cuenten con mecanismos ya hasta técnicos humanos para que poder emitir documentos del sistema de escritura braille y garantizar por este medio el acceso a la información y comunicación de las personas con discapacidad visual. Y también la discapacidad auditiva, ¿sí? Contratar los servicios de un intérprete de la lengua de señas mexicana, de guías, intérpretes o de cualquier otro medio de comunicación, incluyendo los derivados de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones, que a su vez sean capaces de reproducir de manera fidedigna la postura de las personas con la discapacidad auditiva hacia los jueces y al demás personal de los juzgados. La discapacidad intelectual. Y no estamos hablando del presidente actual, ¿no? Utilizar un lenguaje oral o escrito simple con estructuras gramaticales comprensibles en todo tipo de notificación, requerimiento, actuación, comparecencia y resolución que se dé con motivo del juicio, evitando el uso de tecnicismos innecesarios. La discapacidad mental o también psicosocial, que las personas con discapacidad mental o psicosocial en algunas ocasiones necesitan un mayor tiempo para procesar la información, así como formatos más accesibles para la comprensión de la misma. Inclusive permitir la presencia de algunas personas de su confianza que les puedan explicar el significado de las cosas. También, dentro de la accesibilidad, tiene que ver con la accesibilidad económica, lo que se llama como asequibilidad. Constituye en una protección frente a una posible carga desproporcionada que podría implicar la pérdida de derechos, ¿no? Los elementos institucionales, pues el derecho humano al trabajo y a las prestaciones obliga o garantiza los pagos por los servicios de atención de salud y los servicios relacionados con la salud. Deberán basarse en el principio de equidad a fin de asegurar que esos servicios sean públicos o privados, estén en el alcance de todos, incluidos los grupos socialmente desfavorecidos. Tenemos de buena fuente, sabemos que de cada 10 fallecidos por el COVID-19, 8 ni siquiera llegaron a un hospital, ¿no? También uno de los elementos institucionales es tener acceso a la información. Comprende el derecho a solicitar, recibir y difundir información e ideas relacionadas con estos derechos. Los elementos institucionales de accesibilidad y acceso a la información es que el Estado garantice y promueva el derecho de procurar y obtener y difundir información sobre los medios para obtener acceso al empleo mediante el establecimiento de redes de información sobre el mercado de trabajo, sobre los planos local, regional, nacional e internacional. Es curioso porque este Servicio Nacional de Empleo es muy deficiente, ¿no? Está rebasado y está, vamos a decir que ha completado por muchísimos sistemas privados, ¿sí? El derecho a la información, el derecho a difundir, el derecho de acceso a la información, a buscar y el derecho a ser informado, a recibir la información, ¿sí? Parte de las obligaciones de los servidores públicos y las políticas de informar al público qué hice y por qué lo hice. Rendición de cuentas, transparencia, las sanciones, la información y la justificación de sus actos, aunque no les guste a algunos gobernantes, ¿sí? La calidad de los derechos laborales dentro de los elementos constitucionales asegura que los medios y contenidos por los cuales se materializa el derecho tengan los requerimientos y propiedades aceptables para cumplir con esa función. Que no se informa a medias o se desinforma, ¿no?
También implica que el medio y los contenidos elegidos para materializar el ejercicio de un derecho sean aceptables por las personas a quienes están dirigidos. También conlleva el reconocimiento de especificidades, la flexibilidad necesaria para que los medios de implementación de un derecho sean modificados de acuerdo con las necesidades de los distintos grupos a los que va dirigido en contextos sociales y culturales variables. El derecho al trabajo, la obligación de garantizar, se da dentro de los elementos institucionales en el derecho del trabajador a condiciones, fíjense, justas y favorables de trabajo. En particular, a condiciones laborales seguras, el derecho a constituir sindicatos y de elegir y aceptar libremente el empleo. Y estos temas tienen que ver hoy en día con la salud del personal al servicio de los hospitales públicos, en el que tiene derecho a exigir estas condiciones, además de la seguridad. ¿Cuáles son los principios de aplicación? Es muy importante. Progresividad, prohibición de la regresión, máximo uso de recursos disponibles. Estos principios han sido desarrollados por analistas de los derechos económicos y sociales con el objeto de establecer políticas públicas con perspectiva de derechos humanos para que se cumplan prácticamente los contenidos extremos de estos derechos. El principio importantísimo de progresividad, que es la gradualidad que se refiere a la efectividad de los derechos, que no va a lograrse de una vez y para siempre, sino que poco a poco. Es un proceso que supone definir metas a corto, mediano y largo plazo. La progresividad requiere que el diseño de planes para avanzar hacia el mejoramiento de las condiciones de los derechos mediante el cumplimiento de dichos planos se realice. ¿Sí? En pocas palabras, interpretar las normas de derechos humanos de modo que éstas se adapten a las nuevas realidades y puedan ser efectivas en el momento en el que se les interpreta. Esta famosísima regla que se llama el rebus sic stantibus. Se busca la expansión de los derechos, su ampliación, ¿sí? Y por lo mismo, esto viene con un piso mínimo, como si fuera una pirámide invertida, en los tratados internacionales, en crear indicadores para poder verificar si efectivamente hay un avance progresivo en los derechos, y esta progresión está en manos de los estados. Estos indicadores que además permiten observar si efectivamente se cumplen con los elementos mínimos de cada derecho. Y no nada más que nos diga que somos muy felices, ¿no? Sino que hay una medición objetiva de esta felicidad. Y si con el paso del tiempo nos encontramos frente a un mayor y mejor ejercicio de estos derechos, comenzando por los grupos estructuralmente peor situados o vulnerables. Este principio aplica igual a los derechos civiles, políticos, derechos económicos, sociales y culturales, incluyendo los laborales, porque siempre habrá una base mínima que debe atenderse, pero sobre ella los estados deberán avanzar en su fortalecimiento. En este proceso, pues no hay ningún límite para mejorarlos. ¿Sí? Una de las grandes consecuencias del derecho a la progresividad es la prohibición de la regresión, que una vez logrado un avance en estos derechos, el Estado no puede disminuir de ninguna forma el estado avanzado. Este principio de regresión debe observarse tanto en las leyes, en las políticas públicas, muy importante para todos ustedes, en las decisiones jurisdiccionales y en general en toda conducta estatal que afecte estos derechos. Se trata de evaluar a quién beneficia la medida y a quién perjudica, y en qué medida cumple el derecho y en su caso cómo lo amplía. De disminuir su alcance en forma alguna estaremos frente a una regresión prohibida. El máximo uso de los recursos tiene como propósito observar y garantizar tanto la progresividad como la prohibición de regresión de las obligaciones en materia de derechos humanos. Para atrás ni para tomar vuelo, y siempre bienvenidos todos los beneficios. También están el máximo uso de los recursos disponibles. Aquí hay una obligación estatal que desde luego el gobierno actual incumple, que es el Estado debe de realizar el análisis para hacer efectivamente el uso máximo de los recursos que tiene a su disposición. Primero los derechos humanos y después las obras públicas, ¿verdad? Y entendemos que algunos derechos humanos van a ser beneficiados a través de estas obras públicas, pero siempre primero el individuo de alguna forma las ambiciones políticas personales.
Este principio debe atender también a las necesidades concretas del lugar y de la población y comprende no solo los recursos económicos, sino también los recursos tecnológicos, institucionales, humanos y yo añadiría ecológicos. El máximo uso de recursos disponibles, el Estado debe estar de asegurar el más alto nivel posible de disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales, bajo las circunstancias específicas del propio Estado. ¿Sí? No somos un Estado pobre, lo que somos un Estado cuya riqueza y cuyos beneficios están mal distribuidos. Dice el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que emitió una declaración sobre la evaluación de la obligación de tomar medidas hasta el máximo uso de los recursos que se disponga. ¿Sí? También este principio de máximo uso de los recursos disponibles especifica que la adopción de medidas debe de incluir todos los mecanismos apropiados, lo que incluye las medidas legislativas, jurisdiccionales u otros mecanismos de exigibilidad, así como las medidas administrativas, financieras, educativas y sociales. Algunos de los que litigamos o nos dedicamos a la materia de trabajo y la impartición de justicia ante las Cortes de Conciliación y Arbitraje, hemos considerado como una posibilidad de reclamo en materia de derechos humanos el debido acceso a la justicia y la falta de proveer los recursos suficientes para que se imparta apropiadamente la justicia en materia de trabajo, que siempre ha sido el patito feo en materia de administración de justicia. ¿Sí? Muchísimas gracias. Pues básicamente esto sería hasta aquí mi exposición. Dado la limitación de la extensión del tiempo y la forma en la que los pongo, me impide convidarles otras 3 exposiciones que preparé con este propósito, pero que con mucho gusto se las haré llegar a través de la Escuela Judicial, a través del Poder Judicial del Estado, para que ustedes las disfruten y las supervisen. Y como siempre, pues para mí ha sido un enorme honor permitirme estar aquí con ustedes y de alguna forma, sin entrar al detalle de algunas resoluciones de la Suprema Justicia de la Nación, que en lugar de ayudar en la interpretación más amplia de los derechos humanos, han ayudado en su restricción a través de estas sistemas de ponderación y de subsunción que utilizan en la Suprema Corte de Justicia, aprendidos de tanto odio. Habla del sacrificio de estos derechos sociales y que de alguna forma, impide la amplitud que los derechos humanos y la reforma de 2011 introdujo en nuestro sistema jurídico. Ejemplos, por ejemplo, como la interpretación del artículo 394 de la Ley Federal del Trabajo, en el que estos derechos fundamentales, de repente la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación, que debería ser la garante de estos derechos fundamentales, establece que el contrato colectivo de trabajo no podrá concertarse en condiciones menos favorables para los trabajadores que las contenidas en contratos vigentes en la empresa o establecimiento. Dicen que las normas claras no deben de ser interpretadas. Pero ¿quién define qué es lo que es claro? Pues el máximo intérprete. El máximo intérprete dice que no, que lo que quiere decir este artículo es que no se pueden reducir las condiciones mínimas establecidas en la Constitución y en la ley, que todo lo demás se puede. Fíjense cómo la economía, cómo los factores de poder han incidido en una interpretación negativa en la progresividad en materia de trabajo. Sí, claro, considerando la globalización, la competitividad, pero de alguna forma lastimando estos derechos fundamentales en materia de trabajo que se traducen en su interpretación. Desde luego, una de las partes más tristes de este tema de los derechos fundamentales del trabajo es la prohibición en nuestro sistema jurídico del ejercicio de huelga de los trabajadores de confianza, de la estabilidad en el empleo de los trabajadores de confianza, tanto en el apartado A como en el apartado B, que impiden el ejercicio de sus derechos colectivos de sindicación, de negociación colectiva y desde luego de su autotutela, que es la huelga. Me voy a tomar el atrevimiento de enseñarles o de mostrarles algunos excelentes que tienen que ver con los derechos humanos. Del doctor Carlos F. Quintana, educador también de
Norma Sabido Peniche, que dice derechos humanos, y no es por nada, pues está muy bien elaborado y creo que tiene mucha experiencia el doctor. Un clásico, ¿no? Luigi Ferraioli, que con mucha sabiduría, a diferencia de otro, habla de los derechos fundamentales y su garantismo, ¿no? Este es un libro obligado, es un libro viejo, pero pues que se puede conseguir en nuevas ediciones. Desde luego, la Biblia en materia de no discriminación de Carlos de la Torre Martínez, que se llama El derecho a la no discriminación en México. Es un librazo obligado para cualquier persona que se vincule con el derecho a la no discriminación. Nos lleva de la mano con todo lo que es un marco jurídico y detallado, y nos invita a abundar en materia de no discriminación en otras materias, ¿sí? Desde luego, los maravillosos, en este caso del padre Virgilio Ruiz Rodríguez, que habla de la discriminación como la negación de la persona, el brazo para estudiarlo, ¿no? También este tema tan combatido, ¿no? Que no importa que existan normas supremas y tratados internacionales, que se habla de la eficacia de los derechos humanos en el siglo XXI, un reto por resolver, de los coordinadores Milagros Otero y María Leoba Castañeda, nuestra directiva universitaria en la UNAM, ¿no? Desde luego es de José María Soberanes Díaz, que es algo que no le ha entendido el gobernante actual, lo que significa la igualdad y la desigualdad jurídica, en el principio de que no todos podemos ser iguales en las mismas circunstancias, que hay cosas en las que debemos ser iguales ante la ley, pero otras en las que no debemos ser iguales. Y desde luego la parte más importante que tiene que ver con los derechos humanos, nada más y nada menos que el doctor Sergio García Ramírez, reparación por violaciones en derechos humanos. Tengo muchos otros que se los voy a listar junto con la presentación y desde luego, como siempre, quedo a sus completas órdenes para cualquier comunicación que tenga que ver con esta exposición y los elementos por mí abordados en ella. Muchas gracias. Abrazo a distancia.